Bien, amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su canal Rincón Pericial, saludándoles con un gustazo de siempre su amigo el maestro Héctor Herrera. Saludos por allá a la Unión Americana, saludos también a la República Mexicana que nos ven, nos han seguido, gracias por el incremento a los suscriptores. Un saludo de su amigo el maestro Héctor Herrera. Y bueno, platiquemos al respecto de la importancia de las matemáticas en el ámbito de la criminalística. Tal vez algunos hemos escuchado a otras personas que dicen, pues yo me convertí en perito criminalista porque pues, no me gustan las matemáticas o porque le huyo a estas mismas y entonces pues me viene a estudiar criminalística. Sin embargo, se dieron cuenta posteriormente que es una de las profesiones en donde pues también se aplican las matemáticas y pueden aplicarse desde un aspecto muy básico hasta una condición muy compleja. Veamos, platiquemos al respecto la importancia de estas mismas y comentemos. Gracias. No se vayan. Bueno, entonces la matemática aplicada a la criminalística, y comentemos, observemos que es una área muy interesante, desde luego muy vital, importante en el desarrollo de las investigaciones criminalísticas, ya que como es sabido que la criminalística pues considerada como la ciencia o la disciplina que ocupa los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales, como es el caso de la física, la biología, la química principalmente. Todo esto lo aplica al estudio del material sensible significativo o indicio o elemento material probatorio, como se maneja últimamente en las cadenas de custodia, en los procesos de observancia, búsqueda, identificación de elementos de este tipo. Eh, Todas esas áreas tan importantes, metódicas y científicas que son ocupadas en el ámbito de la investigación criminal, pues no menos de gran importancia el hecho de las matemáticas, que como a través, por ejemplo, de la física o de la química, inclusive en la propia biología, que se utilizan números, ¿verdad? Se utilizan elementos matemáticos, eh, operaciones, cálculos de determinados tipos para establecer determinadas condiciones y explicaciones al respecto de un hecho presumiblemente delictivo. Por ejemplo, en el caso de la física, donde se aplican las matemáticas para el establecimiento y determinación de trayectorias, por ejemplo, acaso la balística, velocidades, alturas, rebotes, por ejemplo, puntos de impacto, inclusive para poder observar el tipo de calibre de un arma o armas que puedan haber sido utilizadas en el lugar de los hechos o en el lugar de hallazgo. Así también, por ejemplo, en el caso de los hechos de tránsito, en que desde luego se aplican una serie de operaciones matemáticas a través de la física para poder observar los movimientos, los comportamientos de los cuerpos, de los objetos como son vehículos, objetos, personas, este movimiento y comportamiento a través de una serie de dinámicas o cinemáticas establecidas por los propios mecanismos de trabajo y operación de estos elementos al momento de un accidente de esta índole. Hablamos, por ejemplo, de velocidades de los vehículos, de trayectorias, de fuerzas de impacto, de deformaciones, por ejemplo. Un ejemplo, así también de algunos de esos elementos importantes, por ejemplo, puntos de giro, fuerzas de giro, dinámicas de una volcadura, entre otras. Así, de esta forma podemos comprender y extendernos con la observación en relación a la matemática, cómo es aplicada en sus diferentes conceptos o aspectos en la criminalística. Por ejemplo, inclusive una caída, ¿verdad? La caída de una persona, de un edificio,
en una trayectoria determinada para poder calcular la velocidad de caída, el tiempo de caída y desde luego que pudiéramos tener el cálculo en relación a la compatibilidad del peso, velocidad de caída, fuerza de caída, ángulo de caída con las lesiones que en su momento presenta la persona. Casos como esos, en los que implica desde luego en una totalidad de circunstancias el manejo, decíamos, de los elementos o cálculos matemáticos, es decir, números. Por donde quiera que nosotros observemos, por donde quiera que veamos, la matemática, el número es aplicado en la criminalística. Tan sencillo como eso observemos simplemente en el lugar de un procesamiento. Cuando vamos a un lugar de hechos o un lugar de hallazgos, se lleva a cabo el procesamiento del lugar, simplemente para establecer y de poder determinar si el acordonamiento o el aseguramiento de la zona se encuentra adecuadamente en relación a la distancia, en relación a el área que podemos y debemos o se debe de cubrir o resguardar, simplemente números, distancias, por ejemplo. La triangulación, la llamada muy mencionada técnica de triangulación para establecer determinadas posiciones de los indicios y cuerpos encontrados en un lugar de intervención. Dentro de la búsqueda, las técnicas propiamente de búsqueda que también involucran medidas, involucran distancias, es decir, involucran números. Cuando estamos hablando de involucrar números y dentro de la aplicación de esos números realizar ciertas operaciones matemáticas, estamos hablando entonces de la matemática aplicada a criminalística o la matemática aplicada a la criminalística, que desde luego entenderíamos como una disciplina o como una área en la cual se aplican los elementos o cálculos matemáticos para poder establecer o poder determinar una serie de resultados desde ese punto de vista matemático. Distancias, trayectorias, por ejemplo, volúmenes inclusive, medidas, dimensiones. El simple hecho de realizar la descripción de un área de intervención en donde tengamos que describir el lugar y sus dimensiones. Desde ese momento ya estamos nosotros también aplicando la matemática. Simplemente el establecer una medición de una área, por ejemplo, de 4 metros de fondo por 6 de frente, estaríamos hablando de 24 metros cuadrados. Esto está implicando entonces la aplicación directa del mecanismo matemático. Entonces, como podemos observar en el ámbito criminalístico, también es muy importante que el perito, los expertos en materia criminalística, también sean muy osados, sean muy habilidosos en la aplicación de la matemática. Y por qué no decirlo, desde una simple suma, una simple resta, una simple multiplicación, una simple división, hasta las operaciones más complejas que puedan ser requeridas en esta práctica para poder llevar a cabo la aplicación de nuestros elementos constituidos como un cálculo matemático que nos permita desarrollar una verdadera mecánica del hecho. Bien, amigos, pues espero les haya gustado esta breve intervención en relación a la importancia de la matemática aplicada a la criminalística, que es un área de gran importancia, reiteramos, en el aspecto de la aplicación de los principios, inclusive los principios de la criminalística. Para poder observar ese principio de uso, pues tendríamos que también utilizar los números, la matemática. Principios de producción también en relación a deformaciones, a tipo de lesiones, dimensión de las lesiones, la profundidad inclusive en ese sentido. Y eso pues obviamente en el ámbito forense pues también se aplica mucho el hecho de en una lesión poder determinar y observar tanto las dimensiones externas de una lesión, por ejemplo, como las lesiones internas en relación a la profundidad, por ejemplo, en este sentido. En el ámbito criminalístico de campo, pues desde luego que es un área de gran importancia el hecho del manejo de la matemática. Así es de que, bueno, criminalistas, si estudiaron criminalística por no pegarle a las matemáticas o por huir de ellas, pues déjenme decirle que es una de las áreas en donde, si bien es cierto, no se aplica de una manera muy profunda, muy sofisticada,
en la criminalística común, pero sí habrá áreas específicas de la criminalística, disciplinas muy importantes que requieren del cálculo matemático, pues más complejo, más complicado, como el caso de cálculos ya más avanzados. Sin embargo, es importante el hecho del manejo de la matemática, por lo menos la matemática general. Gracias amigos y buenas tardes.